poco de historia para mí y para vos. Hoy será Santiago quien maneje el reloj. Nadie lo cuenta como él. Viajo en el tiempo otra vez. Oli, Buenas, buenas. ¿qué haces? ¿Cómo está el panda? Más panda el panda, el amor. Muy bien. Se Ya complicó. va mejorando mucho, la intro. Ah, sí, nos parece que nos salió bastante peor que la vez anterior por cómo nos miramos. Pero bueno, ojalá que para afuera se haya escuchado linda. No, era irónico. Ah, gracias. Ese es el... Me gusta. Si El ese, humor. si ese es tu Jate todo el bloque, yo voy a estar contento. Tipo, tal delegaba mucho las decisiones. Ah, ¿sí? No. Sí, me encanta. ¿Cómo estás, Santiaguito? Bien, todo tranquilo. Con mucha presión porque hoy es un tema gigante. Sí. Hoy les cuento un poquito, vamos a hablar del 17 de octubre Esa. y del octubre del 1917. Ese. Ah, la Esa. mierda. Es como un disco doble bestseller y todo, ¿no? Es como, Sí. como todo. Y bueno, fueron dos momentos muy picantes de la historia y que van a marcar un poco la historia del siglo XX, uno a nivel mundial y el otro a nivel país y Latinoamérica, digamos. Ni hablar. Bueno, si quieren, no sé, quieren que arranque, Sí, ¿cómo hacemos? Por mí mandale. Por mí mandale y arranca donde vos quieras. Les mando derecho viejo. Estamos en la columna número 2 de historia junto a nuestro querido Santiago Garbarino, que hoy nos va a hablar de octubre del 17 y el 17 de octubre. Adelante, Mediamichi. Está muy bien. Bueno, estos dos momentos van a ser muy importantes en la historia porque van a ser dos momentos protagonizados por los trabajadores y que van a tener una relevancia muy fuerte en las decisiones políticas hacia adelante y en el momento. El primero de ellos es la Revolución Rusa, que va a ser un momento clave para la historia, como decía, del siglo XX y que va a marcar que después, hacia adelante, todo el que se quiera posicionar políticamente va a tener que opinar cuál es su opinión, va a tener que dar su opinión sobre este tema. Bueno, como saben, la Revolución Rusa se da en Rusia, obviamente, que había unas condiciones bastante complejas para la vida. Yo anoté algunos datos. En el periodo de la Primera Guerra Mundial, Rusia estaba atravesando un momento de mucha pobreza, una gran parte de la población con unas condiciones de vida paupérrimas. Las jornadas de trabajo duraban 16 horas. Murieron 6 millones de rusos en la Primera Guerra Mundial. 6 millones es un montón de gente. Es una Es demasiado Sí. aporte para semejante mierda. Sí. Y el gobierno era una autocracia. Esto quiere decir que una sola persona concentraba todo el poder del Estado. Está buenísimo Un faro. eso. Estaba buenísimo. Estaba siendo irónico. Está bien. El contraataque. Vino el rebote. Bueno, y en Rusia se van a dar un proceso de asambleas populares que se llaman soviets, que por Ajá. eso más adelante ver. se va a llamar la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y te hago una consulta, pero creo que te. Oh, por Dios. Sí. La columna 3D. ¿Qué son los soviets, Santi? Los soviets son una suerte de asamblea donde participaban los trabajadores, los campesinos, las campesinas, las trabajadoras, y donde se tomaban decisiones para una suerte de autogobierno, digamos. Claro. Eso va a tomar distintas formas en los distintos momentos desde el principio del siglo XX, desde 1905 hasta la Revolución, y después de la Revolución va a tener distintas formas, pero en
en esencia son eso, asambleas populares. Te hago una pregunta sobre eso, porque me decís que los soviets existen desde 1905 y que sin embargo fueron como muy importantes para la revolución, que fue 12 años después. Sí. ¿Cómo fue esa? O sea, digo, son previos a la revolución. ¿Cómo es que desde los soviets se explica la revolución? No sé si la pregunta es un chino, ¿eh? No, está muy bien. No me voy a meter tan de lleno, lo voy a intentar explicar velozmente. En criollo. Porque, claro, al ser dos temas grandes, intentar recortar un poco en cuáles son las cosas que hoy nos pueden llamar la atención sobre este proceso y no tanto sobre el proceso en términos históricos duros, digamos. Excelente. Pero igualmente los soviets surgen después de unas revueltas, unas rebeliones que hay a principios del siglo XX y quedan en funcionamiento y después van a ser como el trampolín para las discusiones del pueblo y que van a derivar en la Revolución Rusa, digamos, eso a grandes rasgos, digamos. Bien. Claro. O sea, como que los soviets son como un factor desencadenante. Claro, van a ser los núcleos organizativos que van a permitir todo el despliegue de todo el resto de la política que va a derivar en la conformación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Hermoso. Fantástico. Así que bueno, después de la Revolución Rusa, anoté un par de datitos. Las primeras medidas son salir de la guerra, Ok. la entrega de tierras, la expropiación y entrega de tierras a los campesinos, Suena como una carta de amor. la nacionalización de los bancos, Uf, ¿Qué? nice. ¿Posta? De los bancos de suplentes. sí. Y los de la plaza. Y los de la plaza, sí. Bueno, y el control obrero de la producción industrial. A la mierda. ¿Cómo es eso? Pará, vos me decís control obrero de la producción industrial y parece el título de un libro. Contame qué vendría a ser eso. De hecho es el título de un libro. Oh. No, mentira. Ay, rematame. Bueno, es que a través del Estado los trabajadores puedan controlar qué se produce, cómo se produce, planificar la economía, digamos, establecer un control de los trabajadores sobre la producción. ¿Se entiende? Perfectamente. Bueno, y después, por último, la supresión de privilegios de nobleza e iglesia. Ah. Porque ¿Cómo es? ¿Cómo? La supresión de privilegios de la nobleza y de la iglesia. Esas van a ser como las medidas centrales, la consigna, que un poco va a ser lo que va a dinamizar el proceso revolucionario, es paz, pan y trabajo, que probablemente la hayan escuchado. Ujú. Sí. Me recuerda mucho al 86. Es un Sí. hitazo que ha sonado a lo largo de la historia, Pampas y Trabajo, me parece. Pero lo compuso Lenin, ¿eh? Lo compuso Lenin, claro, y después Es algunos artistas se subieron. letra Lenin, música y composición Trotsky. Ah, mirá, no sabía. Dupla compositiva del siglo XX. Sí, y el 5 era el Checho Batista. Exactamente. Qué equipo, ¿eh? Qué equipo. Bueno, y después va a haber dos aspectos que hoy estamos discutiendo todavía en el 2020 y en donde la Revolución Rusa fue altamente avanzada, además de otros aspectos que no vamos a nombrar ahora para no estar 2 horas, pero además del aspecto económico, organizativo y otras cosas, hay dos aspectos muy interesantes. Uno, son las primeras investigaciones serias, digamos, como complejas y colectivas de los fenómenos de lo que llamamos de la ecología, del ambientalismo. Mirá. Hace tanto. Hace 100 años, sí. Wow. Hay una nota muy interesante que sacó un diario que a mí no me gusta tanto ya, pero que está bueno, de la Izquierda Diario, que se llama Apogeo y Caída del Ecologismo, que es muy interesante y tiene mucha data si quieren buscar sobre qué... Se organizaban Bueno. en redes de compostaje, ¿no? Los soviets. Sí, hacían compost. Ok. Y con fusiles. Esa es más o menos la idea. Muy divertido. Bueno, y después, otro aspecto avanzada de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas Claro. es en el aspecto de los derechos de la mujer. Ajá. Por ejemplo,
después de la revolución, existe la primera mujer en ser ministra, Mirá. que no se llamaba ministra, sino comisaria del pueblo, pero la función era la misma, Claro. y fue Alexander Kollontai, que fue miembro del Comité Central del Partido y comisaria del pueblo de Asistencia Pública. Miembro del comité central es como un montón. Es tipo. Sí, es Sí. como estar en el... Era la ET. Sí, Claro. tenés el cuchillo más afilado para cortar el bacalao, digamos. Claro. Y al que no se puede dejar de nombrar, obvio, había que meterlo en algún lado, pero no, como no hablamos de él particularmente, es el de Vladimir Ilich Ulyanov, alias Lenin, Oh, el Barbetti. que fue la figura más destacada, o una de las figuras más destacadas políticamente del siglo XX, que también abrió aguas en las discusiones políticas, digo, también había que posicionarse en relación a él. ¿Vos le Bueno. estás diciendo el Moisés ruso? No. Bueno, después también se fomentó el voto de la mujer, Ah, tremendo aliadín. el aborto legal y seguro en el hospital, que no sé Hermoso. si les parece un dato pequeño o grande, a mí me pareció increíble. Enorme, hace 100 años y nosotros todavía tenemos que estar leyendo los tweets de Alberto, ¿no? Sobre... Ni hablar. Y después la despenalización de la homosexualidad, Sí, posta, estamos retrasados. que suena horripilante dicho así, pero en esos momentos se discutían esos términos, ¿no? Claro, como si fuese algo, digamos, como si fuese una ley, ¿viste? Que Pero lo era, de hecho hay muchos países que todavía patologizan la homosexualidad. no, No. claro, pero por eso. Bueno, y este proceso que empieza a principios del siglo XX y que va a tener su auge hasta mediados de la década del 20, es uno de los procesos más de avanzada que se dieron en el siglo XX y es a principios, y es muy interesante, y además con la dirección de los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Hermoso. Es un proceso interesantísimo. Y después, no sé si quieren preguntarme algo o sigo con el otro, Para mí eso con la otra te iba a decir. datita. Terminemos con octubre del 17 y pasemos a hablar del 17 de octubre, que estamos casi en fecha ya. Perfecto. Bueno, el 17 de octubre, que es mañana, fue otro momento en donde el pueblo se hizo escuchar, y un poquito para enmarcarlo, 17 de vamos octubre al del año- 2020. vamos al 43, al año 43, donde un grupo de oficiales da un golpe de Estado, el GOU, y en ese golpe de Estado estaba Juan Domingo Perón. Mañana es San Perón, espero que hayan armado el arbolito. Pasado, ¿no es? ¿No Pasado. es el 18? Es Ah, el 18 es San Perón, es verdad, tenés razón. Pasa que estoy Mañana ansioso. es el Día de la Lealtad. mi Mañana, rey. mañana es Nochebuena. Bueno, y en este golpe van a tomar el gobierno los militares, y Perón va a hacerse cargo de la primero Dirección Nacional del Trabajo, después elevada a Secretaría. Y va a tener una política de acercamiento a los sindicatos, a los trabajadores, va a habilitar ciertos derechos que venía reclamando la clase trabajadora, como los convenios colectivos, las vacaciones, indemnizaciones, aguinaldos. Claro, todas las cosas que hoy nos parecen normales, digamos, o que tendría que Normal. haber un trabajo bien... Exactamente. Más o menos Más normal. o menos, claro, porque sí. la paritaria es, Sí, es, sí. es Casper, la paritaria este año. Bueno, y entonces Perón va a empezar a tener más legitimidad, y junto con esto el gobierno de Farrell va a tener también legitimidad, y por eso Perón va a ir avanzando casilleros dentro de este gobierno, y va a pasar a ser también vicepresidente y ministro de guerra. Apa, se O subió, sea, se subió. Va a empezar a acumular poder, cargos y legitimidad. Che, pero perdón, porque vos me decís que... porque hablaste un poco del GO, ¿no? Que Sí. entendí bien, es lo que toma el poder. Claro, es un grupo Bueno. se llama Grupo de Oficiales Unidos, y es un grupo que actúa dentro del ejército
como núcleo de pensamiento y de acción y que va a fomentar el golpe de Estado, digamos. Ahí va. Y dentro del Go, ¿habían distintas corrientes o eran todos tipo, no, es todo por acá y sí, es todo por acá? Exactamente, hay hay dos corrientes mayoritarias a la que después se va a sumar el peronismo pero que todavía no existe, digamos. Claro. O sea, era la tercera posición antes de existir, inclusive. Claro. Entonces tenés la posición de un tal Eduardo Ábalos, que era el encargado del Campo de Mayo, que era donde estaban los fierros para reducirlo, que era muy picante, que venía de una tradición radical y que creía que el Goule tenía que entregar el gobierno al radicalismo. Después estaba otro muchacho bastante pesado que se llama Bernengo Lima, que era el encargado de la Marina. ¿Me puedes repetir el nombre? Buen nombre, ¿eh? Bernengo Lima. Está buenísimo. Está fácil la risa. Quique le decían los amigos. Claro, no te puedes llamar así. Bernengo, también conocido como Fito Lima. Bueno, nadie le iba a decir así. Pipo Lima le decían. Bueno, y este tipo de la Marina estaba aliado con la oligarquía, con los sectores de más recursos del país, y quería entregarle justamente a una alianza con la oligarquía el poder después de que se vayan los militares. Tengo acá anotado como que el chabón quería abrirse de gambas con la oligarquía. ¿Puede ser? Claro, exactamente. Entonces el Go hace el golpe y después están estas dos tendencias mayoritarias que cuando ven que Perón empieza a tomar legitimidad dicen, no muchachos, ¿qué está pasando? Y presionan a Farrell, que era el presidente, para que lo eche a Perón. Y cuando lo van a echar a Perón, Perón le dice, sí, me voy, pero me tienen que dejar hablar por radio. Ya empieza. A despedirme. Ya empieza a tirar caño, ¿no? Ahí en ese momento. Sí, la pisó en el medio. Sí. Y bueno, entonces habla por radio y dice algo así como, bueno, llegó el momento de defender lo conquistado, los derechos conquistados, ¿no? Le dice a los trabajadores. Y acto seguido, Ábalos dice, bueno, hay que meterlo preso, ya se pasó de rosca. Lo meten en cana y entonces la gente empieza, los sindicatos, las organizaciones y la gente de a pie empieza a pedir, también hay una campaña de mucho miedo alrededor de que van a sacar los derechos conquistados y no sé qué, entonces la gente empieza a pedir por la libertad de Perón como garante de todo este proceso de lucha del pueblo, ¿no? Perdón, ¿la libertad de quién? De Juan Domingo Perón. Gracias. Bueno, entonces lo meten en cana a Perón y los sindicatos llaman una huelga. Llaman una huelga el 17 de octubre y Juan Domingo Perón, ni lento ni lento ni perezoso, él estaba preso en la isla Martín García, que no sé si la conocen, pero mitad Argentina, mitad Uruguay. Sí, me fui de vacaciones ahí una vez. Bueno, y entonces Perón falsifica unas radiografías para que lo manden al hospital militar de Capital. Para, ¿vos me estás diciendo que el bidón nació 47 años antes? ¿Eso es lo que vos me estás tratando de decir? Sí, de hecho ahí se funda el Bilardismo Antiimperialista Organizado, que es una organización que en algún momento ustedes charlarán ahí, sí, me imagino. Estamos en la clandestinidad en este momento. Bilardo tenía 5 años y nació el bilardismo, precioso. Sí. Bueno, y entonces Perón falsifica estas radiografías con ayuda de su médico de cabecera y se va al hospital de Capital, del hospital militar. Bien. ¿Qué pasa? La gente cuando se entera empieza a moverse y se empieza a dar lugar a lo que todos nosotros conocemos como 17 de octubre. Obviamente la policía, este tipo Ábalos, Bernengo Lima, intentan frenar toda esta movilización, levantan el puente Pueyrredón y los accesos a la capital y toda la historia que sabemos, la gente cruza igual, en bote, a nado, y es muy interesante, ahí se va a dar un choque cultural muy fuerte porque la capital federal en ese momento
para que se den una idea más o menos, había una ordenanza por la cual vos tenías que estar de etiqueta, sí o sí, o sea, de traje. Para transitar por la calle. Claro. Y empiezan a cruzar estos muchachos que eran todos morochos, venían de la provincia de Buenos Aires, y qué sé yo, y la gente los miraba con miedo y después con resquemor, ¿no? Entonces se va a dar este choque cultural muy fuerte y la gente copa, hay aproximadamente 400.000 personas que van a la Plaza de Mayo, Es un montón. y más que van a los distintos alrededores, sí, más teniendo en cuenta que la población de ese momento de la capital era de 3 millones de personas. Claro, era como te copamos el rancho con todo adentro, con todo. Sí, No pudiste sí, ni sí. desarmar el tender, que ya estamos de joda en tu Sí, living. sí. Hermoso. Bueno, esto va a después derivar en la liberación de Perón, que pacta con Farrell y con Ábalos. ¿La liberación que de quién? De Juan Domingo Perón. Bueno, esto deriva en que se junten Farrell, Ábalos y Perón, y que Perón les dice, bueno, o sea, controlen a estos muchachos, le dice Farrell y Ábalos, así textual, SIC. Y Juan Domingo Perón En bata. eh, En bata, le dice, en una sí. bata de seda todo aceitado, ¿no? Ya Sí, a esa sí, que altura. dijo, yo caigo a la plaza tipo 7. 6, 7. con una rosa en la boca, Escuchando Sandro en un Walkman, así. le dice, bueno, llamen a elecciones y quiero el apoyo del ejército, de la iglesia y de sectores de los partidos que representaban estos señores. Ujú. Y eso va a desencadenar en que, bueno, que Perón después gane las elecciones al año siguiente. Hermoso. Pavo. Bueno, si alguien no sabía qué carajo había pasado el 17 de octubre o solamente había visto las fotos de las patas en la fuente, había un trasfondo tremendo. Y si algún despistado no sabía qué pasó en octubre de 1917, hoy se le borraron las dudas y tuvo que hacer espacio en su disco rígido mental. Escuchen, ¿tenemos unos minutos más o estamos jugados? Si unos minutos más son 2, tenemos unos minutos más. Perfecto. Bueno, porque hoy es el aniversario también de La Historia Me Absolverá, Uy, hermoso, hermoso. el gran discurso de Fidel Castro que da cuando lo enjuician por los sucesos del asalto al cuartel Moncada. Claro, que la cita textual es, le dicen, ¿vos querés un abogado, Fidel? Los 2 huevos, le dijo, me parece. Sí, está así en las actas del tribunal. Sí. Bueno, nada, no me voy a explayar sobre esto, pero me parece que si quieren googlearlo y averiguar qué fue eso, es muy interesante. También fue un libro, es un libro. Y otro datito que nos tiraba un amigo es que las 2 veces, los 2 procesos revolucionarios del siglo XX, que son la Revolución Rusa y la Revolución Cubana, generaron efectos que después van a derivar en la Argentina, por ejemplo, en grandes represiones y masacres. A ver. La Revolución Rusa es en 1917, eso va a tener un impacto a nivel mundial y en particular en Argentina las organizaciones socialistas y anarquistas lo ven como una luz de posibilidad de un Claro. cambio de sociedad. Como que no era un cuento el que había escrito el Barba, Claro. era de posta. Y bueno, y empiezan a luchar por sus derechos y eso va a derivar en los hechos de la Semana Trágica en la Patagonia Rebelde. Ok. En los 30 en Argentina bajo un gobierno radical. En la famosa década infame. La Bueno, década infame. Y ahí entra el personaje que yo había mencionado en otra oportunidad, del Vengador de la Patagonia Rebelde. Ojo, Ojalá. ¿Qué más, Data. Santi? Bueno, y después la Revolución Cubana, que es en el 59, va a derivar en que otra generación vea la posibilidad de que se puede cambiar el mundo, que es la generación de los 70, y que, como contábamos un poco la otra vez en la columna, va a derivar en el golpe de Estado genocida del 76. Bien. Digo, es muy interesante cómo todos estos procesos están conectados, digamos, El famoso una cosa lleva a la otra. Ujú. ni hablar.
Bueno, Santi, muchísimas gracias por haber venido al programa una vez más. La verdad que fue una columna Maravillosa, Espléndida. maravillosa, O sea, brillante. Luminosa. No me canso de aprender historia con vos. Bueno, les mando un beso y comprar galletitas a la vuelta. Dale, dale. Las Don Satur, ¿no? Los bizcochitos dulces son. Don Satur, por favor, sí. Bueno, dale, dale. Menos mal que estamos pautando Don Satur, Les mando un abrazo. Abrazo, amigo. Chao, Santi. Eso fue la columna de historia y ahora sí nos vamos a la tanda y bueno, se viene el último bloque con un picnic sin restricciones. Yes.